Supongamos que el gobierno se mantiene en esta tesitura de decir, no, yo no saco el blend, mantengo el crawling peg del 2% de acá, no sé, hasta fin de año. Este armado que tiene, este esquema que tiene instalado, así como estamos, ¿la economía puede crecer o no? El Fondo Monetario no sé, lo que está sugiriendo con este gráfico, que es, miren, dicen, el tipo de cambio se está apreciando bruscamente, lo que está dando a entender es que, bueno, esto es un problema que él le va a impedir justamente crecer. Ahora, desde tu punto de vista, si no tocan nada, así como estamos, y con pongamos la ley base, ¿no? Porque ayer mi ley decía ahí, miren, si no hubiesen retrasado la ley base, ya tendríamos el riesgo país abajo de 1000. Si no tocan nada, ¿vos creés que la economía puede salir? ¿Que la crisis puede quedar atrás? A ver, yo no soy defensor del régimen cambiario. Sí, Actual. Yo no creo en el 2%, no creo en las bondades de mantener el cepo. Creo que todas esas son cosas que retrasan la recuperación de la economía, retrasan la recuperación de las expectativas, porque todos seguimos pensando que todavía falta eso, todavía nos queda por delante este proceso. Y ese proceso va a traer dudas y genera mucha incertidumbre. Y va a haber salto cambiario, no va a haber salto cambiario, etc. Y no importa cuántas veces hable el presidente de que no va a haber salto cambiario, porque la realidad es que es al revés. Cuanto más habla un presidente del problema cambiario, más se consolidan las expectativas de que algo va a ocurrir en el frente cambiario. ¿Okay? El principal consejo de política económica a un presidente es: no hablen del tipo de cambio, no hable del régimen cambiario. Milei habla como economista, entonces le gusta meterse en las discusiones de economista, pero se olvida que él es el presidente. Y que cuando uno es presidente, lo que no tiene que hacer es meterse ni hablar de la cuestión cambiaria. Porque la cuestión cambiaria es el mecanismo más seguro que tiene una economía para hacerle perder credibilidad y autoridad a... Sí, lo que pasa, Guillermo, que ojo, porque el que le está advirtiendo a Milei que se está metiendo en un atraso es el fondo. El Fondo Monetario es el que le está diciendo. Haciéndose eco de lo que está diciendo todo el mundo. El fondo está repitiendo un poco lo que es un consenso. Claro, sí. Claro. Estas tablitas de evaluatoria no funcionan. Y meterse en una tablita de evaluatoria tiene el problema de que no es fácil salir. Y cada salida de esta tablita de evaluatoria genera distorsiones. Y más tardás en salir de la tablita, más grande es el dolor de cabeza que tenés. Entonces, insisto, desde mi óptica es un error de política económica preservar eso. Por el otro lado, ¿es posible preservarlo? ¿Es posible que haya una recuperación incluso con tablita? La respuesta es sí. ¿Okay? La respuesta es que aun cuando haya un atraso cambiario, esto significa que hay una mejora de salarios en dólares. Esto significa que la gente tiene un poquito más de capacidad de consumo. ¿Qué significa salarios en dólares? Es salarios en alimentos. El dólar son los alimentos, es el principal producto transable que tiene la Argentina. Entonces, esto significa que a la gente le empieza a alcanzar un poquito más la plata, puede consumir un poquito más, puede gastar un poquito más aquí y allá. Entonces, no es una sorpresa que la mayor parte de los gobiernos populistas pisan el tipo de cambio y retrasan el tipo de cambio porque es la forma más rápida, más efectiva que tienen de generar un aumento del salario real, del salario en dólares, y de esa forma generar un poquito más de consumo. Ahora, claro, la salida, cuando tenés que normalizar esa situación, y obviamente eso es muy costoso, es explosivo, etc. Entonces, Milei ya pagó parte de ese precio con la devaluación de diciembre. Ahora, lo que está ocurriendo es que estamos desandando ese camino y se empieza a generar cierta incertidumbre de cómo será. Lo mejor para el gobierno sería decir, bueno, mira, en las próximas semanas
estoy recalibrando el modelo, ahora tengo mi nuevo programa monetario, ahora tengo el ancla fiscal más creíble, ahora tengo la ley bases. Si tienen la suerte de que le aprueben el componente fiscal de la ley bases, va a tener este instrumento fiscal, y anunciar un esquema más sostenible con una salida, ya sea rápida o gradual, del régimen cambiario. Yo creo que eso le agregaría credibilidad al esquema de gobierno y le agregaría mucho margen para las próximas semanas. Entonces, si bien entiendo que por ahora el gobierno parece estar medio aferrado en este esquema, yo no descartaría que en las próximas semanas, particularmente, por ejemplo, si José Luis Daza acepta el rol de viceministro, que José Luis los convenza de que es importante aprovechar los momentos, y este es un buen momento nuevamente para iniciar una senda de normalización. ¿Cómo se va a hacer? La normalización va a depender de cada uno, no lo sé. Claro, pero digamos, cuando vos decís senda de normalización, vos te imaginás un levantamiento gradual del cepo, digamos, no que Daza los convenza de, bueno, liberemos todo dentro de una semana. Es muy importante esto que estás diciendo, porque es la visión de alguien que conoce, digamos, la función pública, conoces cómo se manejan, digamos, las expectativas en el mercado, y vos lo que estás diciendo es, ojo, porque yo no descartaría que en las próximas semanas, y bueno, el gobierno dé un paso que por ahora públicamente está demostrando que se resiste a dar. Pero acá déjame que después sea claro con otra máxima de la política económica. Sí. Toda acción que vos vayas a tomar con un régimen cambiario debe ser sorpresiva, nunca preanunciada. ¿Ok? Todo lo que vos vayas a hacer con un régimen cambiario, tenés que hacerlo y tomar el mercado por sorpresa. ¿Okay? De forma tal de que el gobierno no nos puede decir hoy, de acá a 3 meses, de acá a 3 semanas, de acá a 3 días, voy a hacer esto con el régimen cambiario. El gobierno lo va a hacer. Y cuando lo haga, ahí veremos. ¿Okay? Entonces, para empezar, yo no tengo ningún tipo de información ni ningún tipo de bola de cristal sobre qué va a hacer el gobierno con el régimen cambiario. Lo que sí sé es que lo que haga no es altamente improbable que nos lo preanuncie. ¿Okay? Ahora, el gobierno puede salir del cepo conceptualmente de 2 formas. Puede salir de golpe, ¿okay? O puede salir gradualmente. ¿Qué significa salir gradualmente? Ir levantando ciertas restricciones, ir haciéndolo de alguna forma, sacando algunas restricciones. Yo no sé cuál será la forma en que el gobierno piense en hacerlo. Por ahí creo que el gobierno está pensando en salir gradualmente, levantando una restricción aquí, otra restricción allá, y así, yendo de a poco, viendo cómo responde el mercado, igual que hizo con la baja de tasas. De a poco va viendo, va explorando cómo le responde el mercado, se me mueve mucho el tipo de cambio, se me mueve mucho el blue, me empiezan los arbitrajes. Entonces, hay una forma de ir viendo así gradualmente la salida del régimen, y hay otra forma que es decir, salgo de golpe, ¿ok? Salgo modifico abruptamente el régimen cambiario. Esa forma de hacerlo abruptamente, no me extrañaría que también sea algo que el gobierno considere como la única forma que pueden salir te hago una pregunta técnica. Si supongamos que deciden salir abruptamente, ¿no te generarías un gran lío, digamos, por ejemplo, con la deuda que pasó de estar en cabeza del Banco Central al Tesoro? Digamos, son todos pesos que eventualmente pueden salir a correr a comprar dólares. No, porque vos no salís abruptamente tocando solamente el régimen cambiario. Vos cuando salís con un programa, salís con un esquema donde sustituís un ancla por otro, sustituís un mecanismo por otro. Si vos salís con un esquema donde ya tenés más credibilidad en la fiscal, más tenés ahora el paquete
fiscal. Suponte, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Sí, Y a ver, no deja de ser nada más que un ejercicio de imaginación. sí. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio de imaginación dice, al gobierno para el 4 de julio le aprueban la ley bases, Mm, ¿ok? Con el paquete fiscal tal como lo trató diputados, ¿ok? Es decir, con ganancias y con bienes personales como lo propuso sí, diputados. Entonces el gobierno, esto es un jueves, el gobierno celebra el viernes diciendo, bueno, mirá qué bien, se aprobaron todo, bla, 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 bla. Y el fin de semana el gobierno anuncia, gracias a que tenemos ahora el paquete fiscal, acá está el nuevo programa monetario que vamos a anunciar y cómo vamos a utilizar y qué vamos a hacer con este nuevo programa monetario. Y dicho sea de paso, ya que estamos, les aviso que a partir de el lunes, ¿ok? Lunes 8 de julio, he dicho, no sé si es feriado o no, pero digamos, sí. a partir del lunes 8 de julio, el tipo de cambio flota libremente, ¿ok? No hay más regla del 2% y levanto las restricciones X, Y y Z sobre el régimen cambiario de forma de iniciar un proceso de convergencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de los mercados financieros. Sí, ¿Ok? sí, sí. Y a partir de allí, toda esa semana, concentrados en anclar las expectativas con el programa monetario, mostrando explicando el programa monetario, explicando cómo va a funcionar el nuevo esquema, etc. A mí no me parece descabellado imaginar una salida de esa naturaleza. ¿Por qué? Mm, Porque vos estás anclando las expectativas con lo que tenés del otro lado, que es el esquema monetario y el esquema fiscal. Y no tenés, y como venís de 6 meses de no haber tenido excesos monetarios, de no haber tenido excesos de ninguna naturaleza, donde los grandes tenedores de los títulos en este momento son instituciones que tienen las manos firmes, que no van a salir a vender los bonos, yo no veo ninguna dificultad en ese contexto para iniciar ese proceso. sí, sí. Sí va a haber algún movimiento de tasa de interés, y sí va a haber algún movimiento del tipo de cambio, pero bueno, en algún momento lo van a tener que hacer. Entonces yo creo que Sí, sí, lo sí. antes posible, y cuando tenés buenas noticias para dar en otro frente, y es el Mm, momento ideal. mm. Está De bien, alguna forma interesante, tenés que interesante lo otro. dedicar Sí, al sí, sí. gobierno a pensar, mirá que se te viene un buen fin de semana para resolver problemas que de otra forma es difícil volver a resolver en el futuro. No Vos sé entonces, si van a dar un momento tan bueno como este. pero a eso que yo te planteé, digamos que vos ahora tenés deuda en pesos en cabeza del tesoro, digamos que eventualmente te pueden salir a correr al dólar, digamos, vos a eso no le tendrías miedo, ¿Quién a puede eso salir a no. correr contra esa deuda del tesoro? Si lo Y tienen los porque, bancos. Y los bancos no tienen que hacer con la plata. mm, ¿Qué van a hacer los bancos con eso? Salvo que los depositantes salgan en masa, pero los depositantes que quedan son todos transaccionales, es un monto relativamente limitado. ¿Quién va a salir a correr, sobre todo si te has liberado y se mueve un poquito la tasa de interés, etcétera? Yo no veo, francamente, no veo el escenario en el que tenés una estampida. No ajá, digo que está no bien. vaya a haber un alineamiento de precios y de tasa Sí, de sí, interés. sí, Eso sí. tiene que ocurrir. Lo que digo es que no veo estampida, no veo. Ok, bueno, no, está claro, está claro. Martín, sumate, así charlamos ahí con Guillermo Mondino. Sí, Guillermo, te quería preguntar en relación a lo que pasó en las últimas semanas. Las expectativas del mercado se fueron deteriorando, subió el riesgo país, se amplió la brecha y demás, pero después vinieron una serie de buenas noticias, la aprobación en general de la ley bases en senadores, la renovación del swap de China, la inflación y ahora el superávit financiero. Sin embargo, bueno, la brecha no bajó y el riesgo país bajó muy poco. Pero en función de la salida del cepo, que es lo que estamos hablando ahora, yo quiero preguntarte, con estas buenas noticias, especialmente lo de la ley bases, ¿estamos más cerca o más lejos de salir del cepo?
considerando que ahora la brecha está en 40% y hace poco tiempo, sin la ley bases y demás, estaba en el 10%. Entonces pareciera que van por carriles separados, ¿no? Las buenas noticias respecto de la macroeconomía y el rumbo del gobierno, pero por el otro lado se acumulan menos reservas en el central y la brecha sube. Entonces, ¿estamos más lejos, aún con la ley bases, de abrir el cepo? Mira, no te puedo dar una buena explicación de por qué la brecha es lo que es. Mi sensación es que la baja de tasas fue un poco agresiva además, y la última reducción de tasas ya fue un error y el mercado se lo facturó. Digamos, es muy fácil verlo. Si te fijas en la gráfica, el último día donde bajan tasa de pases a 3 y pico, a partir del día siguiente comienza el tipo de cambio a dispararse, de poquito. ¿Okay? Entonces, inicialmente poquito, después empieza a acelerarse y bueno, y ahí estamos en 1300. Entonces, por supuesto que hubo otros ingredientes en el medio, tuviste los temas políticos, la incertidumbre, cuánto iba a tardar en aprobar la ley base, el manoseo, ahora la incertidumbre de qué iba a resolver el Congreso. Todo eso obviamente impacta. ¿Cuál es la brecha? Es que yo no sé si la brecha vuelve al 10%, porque el problema es que para que la brecha vuelva al 10%, no tengo que tener un tipo de cambio oficial que sea realista. Y hoy el tipo de cambio realista ya me parece que no es más 900. ¿Ok? Es decir, me parece que el mensaje del mercado es que no esté respondiendo a las buenas noticias. Es que el mensaje del mercado es que, muchachos, tienen que hacer algo con el tipo de cambio oficial, porque el tipo de cambio oficial ya no es el tipo de cambio competitivo de cuando teníamos la brecha del 10%. ¿Okay? Entonces, me parece que viene un poquito por ahí. Algo de eso hay, en el sentido de que no ve las liquidaciones de exportaciones a la velocidad que el gobierno pensaba que iba a tener a esta altura del año. Y si no tenés liquidación de exportaciones a mucha velocidad, el 20% que se vende en el contado con liqui es más chico. Y entonces, si tenés menos que entra por el contado con liqui, entonces el contado con liqui ya no pone presión a la baja en los mercados paralelos. Entonces, yo creo que todo parte de esta señal de que el equilibrio monetario con tasas muy bajas, el tipo de cambio pisado, que hay algunos indicadores de que esto el gobierno tiene que atenderlo y tiene que empezar a resolverlo. Ahora, ¿puede el gobierno con algún nuevo pase de magia, alguna nueva cosa, con algún par de anuncios, lograr que la brecha vuelva a comprimirse? Sí, puede ocurrir. ¿Sería mejor salir del tipo de cambio del esquema actual con la brecha más comprimida que de lo contrario? Y la respuesta es sí, obvio, claro. Cuanto más comprimida esté la brecha, mejor es. Pero no salimos cuando estaba en el 10%. Claro. ¿Y por qué no salimos cuando estaba en el 10%? Porque le pasó lo que le pasa a todos los gobiernos que entran en estos regímenes cambiarios insostenibles. Se enamoran, ven que la brecha está en el 10% y dicen, viste que sí era sostenible, viste que sí lo podía hacer. Bueno, claro, cuando se te vuelve a disparar el 40%, dices, bueno, ahora no puedo salir. Es decir, cuando tenés las cosas que se te alinean a favor y no querés salir, porque no vas a hacer una cosa que te desequilibre cuando las cosas están saliendo bien. Y cuando tenés las cosas que no te están saliendo todo lo bien que te gustaría, porque la brecha está en el 40%, y si no, y si lo hago ahora es peor. Es decir, nunca hay un buen momento para esto. El mejor momento, si les llegan a aprobar la ley base con paquete fiscal el 4 de julio, es el fin de semana que te acabo de identificar. ¿Okay? 6 y 7 de julio. No desperdicien esa oportunidad. Ahora, tengo mis dudas que lleguen a hacerlo, pero tengo mis dudas que lo vayan a hacer. Pero ese es el próximo mejor momento que tienen por delante. Y después de eso, no sé cuándo tendrán otro buen momento. No es que no lo vayan a tener, pero cada momento que tengan va a ser más difícil que el anterior.
Claro. ¿Querés hacer otra más, Martín? Sí, quería preguntarte si estás de acuerdo con esta idea que ha postulado Domingo Cavallo en una de las entradas de su blog, de que, digamos, la inflación va a encontrar un piso en torno al 5% y a partir de ahí, hasta que no se libere por completo el esquema cambiario, la política cambiaria, se va a quedar estancada ahí la inflación, si ves esa relación. A ver, hay dos formas de contestar eso. Por un lado, hay una experiencia internacional bastante establecida que los procesos desinflacionarios, sobre todo este tipo de procesos desinflacionarios, tienen una etapa inicial de una caída muy rápida de la inflación y llegado a un determinado nivel, que puede ser 5%, puede ser 4, 3, no sé, le cuesta. Se transforma como en más inercial, se transforma en una cosa mucho más difícil para el proceso desinflacionario continuar bajando. Entonces, la experiencia internacional muestra un poco eso. Es decir, ese segundo proceso tenés que quebrarlo, ese momento tenés que quebrar esa inercia. Y para eso es que se anuncian planes de estabilización, se anuncian esquemas que te ayuden a salir de esa instancia. Entonces, yo no descarto que, digamos, conceptualmente que podamos estar iniciando un proceso donde la inflación se estabiliza alrededor de donde está ahora. En segundo lugar, hay toda una literatura más teórica, en todo caso, que dice que cuando vos tenés un régimen cambiario que es insostenible, eso te va generando expectativas de salida de ese régimen cambiario insostenible, y esa expectativa de salida incluye una devaluación, y esa devaluación la vas utilizando, la vas incorporando a tus decisiones de precios anticipadamente a que ocurra la devaluación, y entonces vas viendo que se profundice el atraso cambiario, porque la inflación es más alta que la devaluación, porque vos estás anticipando que la tasa de Kroll, digamos, la tasa de deslizamiento del tipo de cambio, porque estás anticipando que viene una devaluación discreta, y cada vez más tenés atrasos cambiarios, entonces más posible que vayan a tener una devaluación, entonces más inflacionario es. Entonces estos son esquemas que te ven generando una inflación que es de piso, digamos, que es producto de expectativas, producto de que vos estás anticipando que la inflación le va a costar que tenga un régimen cambiario insostenible. Es un producto de planes de estabilización no creíbles, de esquemas no creíbles. Un combo de estas dos cosas, un poco una cuestión inercial, un poco una cuestión natural que hemos visto en muchos países, y otro poco esta cuestión de falta de credibilidad, yo creo que puede estar operando hoy en la economía argentina. Entonces podemos tener ahora que la próxima pata de desinflación sea más lenta, más trabajosa que la que tuvimos antes. Así que yo no disiento de lo que dice Cavallo, pero de la misma forma que no disiento con lo que dice Cavallo, a mí me gusta focalizarme más en cuáles son los problemas políticos y económicos que tiene el gobierno, más que andar pronosticando inflación, porque es medio una tarea fútil, digamos. A mí me parece que el problema político y económico que tiene el gobierno más grande hoy es que junto con el nuevo régimen monetario tiene que realinear, tiene que rebalancear el régimen cambiario. Y tiene que rebalancearlo por algún mecanismo de forma tal de que al menos no continúe acumulando distorsiones. Yo no sé cuál es el nivel de equilibrio del tipo de cambio. Yo comparto de alguna forma el enojo del Milei economista con aquellos que dicen que el tipo de cambio está atrasado, no está atrasado, etcétera, porque no podemos saberlo. Pero sí creo que el hecho de que el tipo de cambio siga depreciándose todos los meses menos que la inflación es un síntoma de una economía que no está bien.